Hola, ¿qué tal? Soy Estefanía, o como me gusta que me llamen, Fanny. El día de hoy les hablaré sobre un tema diferente, pero no menos importante, y es sobre el momento más importante en nuestras vidas, cuando por fin madre e hijo se ven cara a cara, o sea, la labor de parto. Comencemos. Primero que nada, ¿qué es la labor de parto? Bueno, el trabajo o labor de parto es una serie de contracciones progresivas y continuas del útero que ayudan a que se abra o dilate y afine o se vuelva más delgado el cuello del útero para permitirle al feto pasar por el canal del parto. El trabajo de parto generalmente comienza 2 semanas antes o después de la fecha estimada del parto. Sin embargo, nadie sabe exactamente qué da inicio al trabajo de parto o cuándo puede iniciar. Pero, ¿cuáles son las señales del trabajo de parto? Las señales son diferentes en cada mujer, ya que cada una experimenta el trabajo de parto de una manera distinta. Entre algunas de las señales del trabajo de parto se incluyen las siguientes. Pérdida del tapón mucoso. Es posible que de la vagina se expulse una pequeña cantidad de mucosidad mezclada con sangre. Esto indica que la mujer está en trabajo de parto. Contracciones. Las contracciones o espasmos musculares uterinos que se presentan en intervalos inferiores a 10 minutos son una indicación de que comenzó el trabajo de parto. Las contracciones llegan a ser cada vez más intensas a medida que progresa el trabajo de parto. Ruptura del saco amniótico o bolsas de agua. El trabajo de parto comienza generalmente cuando sale el fluido amniótico de la vagina. El saco amniótico son las capas de tejido que contienen el líquido que rodea al bebé en el útero. A menudo, las membranas se rompen y durante el trabajo de parto se presentan con mayor frecuencia. También se les puede llamar romper fuente. La mayoría de las mujeres comienzan el trabajo de parto dentro de varias horas después de romper el saco amniótico, por lo cual, una vez se rompa, las mujeres deben ir inmediatamente al hospital. Algunas veces las membranas se rompen antes de que una mujer entre en trabajo de parto. Si la ruptura de fuente se da antes de las 37 semanas del embarazo, se denomina ruptura prematura de membrana pretérmino, RPMP, y los doctores le sugerirán que induzca el trabajo de parto, ya que será más seguro para el bebé nacer unas semanas antes que para la madre arriesgarse a contraer una infección. Si una mujer se siente insegura sobre si comenzó el trabajo de parto, siempre debe llamar a un médico. Cada trabajo de parto es diferente. Sin embargo, generalmente el trabajo de parto está dividido en 3 etapas. Diferentes etapas del trabajo de parto. Primera etapa. Este es el inicio del trabajo de parto para completar la dilatación y está dividido en 3 fases. Fase latente, cuando las contracciones se hacen más frecuentes y más fuertes, generalmente de 5 a 20 minutos. La fase latente es la más larga y menos intensa de todas. Se realizan exámenes pélvicos para determinar la dilatación del cuello del útero. Puede llegar a durar entre 8 a 15 horas. Segunda fase, la fase activa. Está marcada por la dilatación del cuello del útero, de 4 a 6 centímetros. Las contracciones se vuelven más largas e intensas, además de más frecuentes, generalmente cada 3 a 4 minutos. La tercera fase se llama transición y es la última fase. Durante la transición, el cuello del útero se dilata de 3 a 5 centímetros más, hasta que se dilata completamente a un total de 10 centímetros. Por lo general, las contracciones son muy fuertes y duran entre 60 y 90 segundos, y se presentan cada pocos minutos. La mayoría de las mujeres sienten la necesidad de pujar durante esta fase. Segunda etapa. La segunda etapa del trabajo de parto comienza cuando el cuello del útero se abre completamente y finaliza cuando nace el bebé. La segunda etapa es conocida generalmente como la etapa de pujar. Durante la segunda etapa, la mujer se involucra más activamente en pujar al bebé por el canal del parto para que salga. Se denomina coronamiento cuando se visualiza la cabeza del bebé en el orificio de la vagina. La segunda etapa es más corta que la primera y puede llevar entre 30 a 3 horas en un embarazo de una mujer primeriza. Con el tiempo, los minutos que se pueden llevar en esta segunda etapa pueden variar y pueden disminuir. Tercera etapa.
Después de que nace el bebé, la mamá ingresa a la tercera etapa y la última del trabajo de parto, la eliminación de la placenta, el órgano que alimentó al bebé dentro del útero. Esta etapa dura desde algunos minutos a media hora. En esta etapa incluye la expulsión de la placenta fuera del útero y a través de la vagina. Cada experiencia de trabajo de parto es diferente y el tiempo de cada etapa varía. Sin embargo, la mayoría de las mujeres tendrá a su bebé dentro de las 10 horas posteriores, después de ingresar al hospital. Y generalmente el trabajo de parto lleva menos tiempo en los embarazos posteriores. Pero también existe la inducción del parto. En algunos casos, el trabajo de parto debe inducirse, un proceso de estimulación para que se inicie el trabajo de parto. Hay diversas razones para realizar una inducción. La inducción del trabajo de parto no se realiza antes de las 39 semanas, o a menos de que haya un problema. Entre las razones a una inducción están las siguientes. 1. La madre y el bebé están en riesgo. 2. Se ha sobrepasado la fecha estipulada de parto. 3. La madre tiene preeclampsia, eclampsia o presión alta crónica. 4. Diagnóstico de escaso crecimiento del feto. Entre las técnicas de inducción más comunes están las siguientes. Insertar supositorios vaginales que contengan prostaglandina para estimular las contracciones. Administrar una infusión intravenosa de oxitocina, una hormona producida por la glándula pituitaria que estimula las contracciones. O romper de forma artificial el saco amniótico. Una mujer tiene muchas opciones para manejar el malestar que se ocasiona durante el trabajo o labor de parto y el nacimiento del bebé. Generalmente, las madres y sus médicos, o parteras, usan el método más seguro y efectivo de alivio del dolor, tanto para la madre como para el bebé. Entonces, estas son opciones del manejo adecuado del dolor del trabajo de parto. La elección se determinará dependiendo de la preferencia de la mujer, la salud de la mujer, la salud del feto y la recomendación del médico o partera. Las opciones del manejo adecuado del dolor del trabajo de parto pueden ser las siguientes. Relajación. Estas técnicas, como la relajación progresiva, en la que varios grupos de músculos se relajan, pueden ayudar a una mujer a detectar la tensión y poder liberar de una mejor forma la energía. Terapia de calor o frío. Esto se usa para ayudar a relajar las áreas tensas o adoloridas, por ejemplo, con una toalla caliente o una compresa fría. Posiciones y movimientos. Muchas mujeres sienten que cambiar de posición y moverse durante el trabajo de parto ayuda a aliviar el malestar e incluso puede acelerar el trabajo de parto. Mecerse en una silla o sentarse en una posición de sastre o sentarse en una gran pelota de goma, caminar o moverse pueden ayudar a aliviar los malestares. También tenemos la anestesia, que son medicamentos que causan la pérdida de sensación, entre ellos el bloqueo del nervio pudendo, anestesia y analgesia epidural, anestesia y analgesia espinal y anestesia general. Seguimos con la anestesia epidural. Esta anestesia implica la infusión de medicamentos insensibilizadores a través de un catéter delgado que debe insertarse en el espacio que rodea la médula espinal en la región lumbar y que causa la pérdida de sensación de la parte inferior del cuerpo. Este tipo de anestesia se usa durante el trabajo de parto y en casos de partos por cesárea o vaginales. Anestesia espinal. Este tipo de anestesia implica inyectar una dosis única de agente anestésico directamente en el fluido espinal. La anestesia espinal actúa muy rápidamente y causa una pérdida del movimiento de la parte inferior del cuerpo. Este tipo de anestesia usualmente es usada en casos de partos por cesárea. Anestesia general. Este tipo de alivio del dolor implica administrar un agente anestésico que hace que la mujer se duerma. Este tipo de anestesia puede usarse en casos de partos por cesárea. Pero recordemos que cada parto y embarazo es diferente y pueden surgir problemas. Algunas de las complicaciones más comunes son las siguientes. El trabajo de parto no progresa. A veces las contracciones se debilitan, el cuello uterino no se dilata lo suficiente de manera oportuna, o el descenso del bebé al canal de parto no se realiza sin problemas. Si el trabajo de parto no progresa, pueden dar medicamentos a la mujer para aumentar las contracciones y acelerar el trabajo de parto, o la mujer necesita un parto por cesárea. Problemas con el cordón umbilical.
el cordón umbilical puede quedar atrapado en un brazo o pierna a medida que el bebé se mueve a través del canal del parto. Por lo general, un proveedor de atención médica interviene si el cordón se enrolla alrededor del cuello del bebé, o se comprime o sale antes que el bebé. La fuente se rompe de manera prematura. Por lo general, el trabajo de parto comienza por sí solo en las 24 horas posteriores a la ruptura de la fuente. De no ser así, y si el embarazo está cerca o a término, el proveedor de atención médica probablemente induzca el trabajo de parto. Si se rompe la fuente antes de las 34 semanas de embarazo, se supervisará a la mujer en el hospital. La infección puede convertirse en una preocupación importante. Asfixia perinatal. Esta condición ocurre cuando el feto no recibe suficiente oxígeno en el útero o el bebé no recibe suficiente oxígeno durante el trabajo de parto o en el parto, o justo después de nacer. Sangrado excesivo. Si el parto causa un desgarro en el útero o si el útero no se contrae para liberar la placenta, se puede producir un sangrado abundante. En todo el mundo, este tipo de sangrado es una de las principales causas de muerte materna. Problemas con la posición del bebé, como parto de nalgas cuando el bebé sale primero con los pies. Embarazo postérmino, cuando su embarazo dura más de 42 semanas. Problemas con la placenta, incluyen el desprendimiento antes del nacimiento de la placenta del útero o su adherencia con demasiada firmeza al útero. Si llegan a surgir este tipo de complicaciones, la mujer podrá decidir si quiere un parto normal o un parto por cesárea. Pero entonces, ¿qué hacían las parteras anteriormente? ¿O cómo se daban a luz a los niños? Desde la antigüedad, los cuidados relacionados con el embarazo y el parto estuvieron en manos de mujeres, madres, abuelas, suegras y hermanas con quienes se compartían experiencias similares. En algunas zonas, las mujeres que iniciaban su labor de parto se alejaban de los suyos para aislarse y no tener a nadie enfrente, estando sola en las orillas de los ríos o también de las lagunas, incluso su casa o según las circunstancias y lugar donde se encuentren, podrían estar completamente solas. La posición que se adoptaba era de manera instintiva, cuclillas, pues así le era más fácil y productivo pujar. Igualmente, se tenía que separar la placenta de su hijo. Eso lo hacía trozando el cordón umbilical con el filo de una piedra, o también trataba de machucarlo. Después, usaban el agua para que se encargara de limpiar la sangre del cuerpo del recién nacido, y también de la exploración ginecológica de la recién parida. Muchas parteras solían inducir el labor de parto dando masajes en el estómago de la mujer, y ayudando a recibir al bebé al momento en el que empieza a salir. Solían cortar el cordón umbilical con tijeras caseras o en caso de que el parto se presentara o no en el bosque, cortaban el cordón con una piedra y solían retirar el exceso que quedaba durante esta labor. ¿Sabían que existe el parto en agua? Sí. El parto en agua engloba todos aquellos partos en el que todo o parte del periodo de dilatación o el periodo de expulsión del mismo se produce en agua. El parto en agua se ha mostrado como una opción al parto natural, dado los beneficios analgésicos del líquido elemento de las embarazadas. Este tipo de parto puede estar indicado en aquellos casos en el que el embarazo ha transcurrido de forma normal, o en los partos de bajo riesgo y en los que se supone el periodo de dilatación y expulsión van a transcurrir. La base del parto en agua es el efecto analgésico que el líquido elemento tiene en las contracciones uterinas. El agua a temperatura de 37 grados genera una sensación placentera y atenúa las molestias durante este periodo. Disminuye el dolor, favorece la relajación y disminuye la petición de analgesia epidural. Además, la inmersión en agua favorece la sensación psicológica de identidad, disminuyendo la sensación de desnudez. También da facilidad de movimientos. El agua favorece los cambios posturales de la embarazada durante el parto, da sensación de ligereza y la analgesia gracias al movimiento. Existe también un control de los pujos y desgarros perineales. Parece que el parto en el agua favorece el control de los pujos maternos y ha demostrado la disminución de aparición de desgarros perineales.
Pero el parto en agua también tiene algunos problemas, los cuales podrían ser contaminación e infecciones. En el parto en agua no es posible mantener unas condiciones óptimas de asepsia. La propia contaminación del agua por la piel materna o la presencia de materia fecal van a contaminar el agua de la piscina o bañera. También está la inhalación de agua por parte del feto. Es una complicación rara que puede darse cuando el expulsivo se realiza en agua. A pesar del reflejo de inmersión que presentan los recién nacidos que evitan la aspiración de agua, se ha descrito que puede producirse este problema. Pero, ¿qué se necesita para un parto en agua? Lo más importante es una bañera, que debe ser amplia y confortable, y lo suficientemente profunda como para que el agua llegue a las axilas de la mujer. Y también es necesario utilizar un limpiador no abrasivo y desinfectarlo y fregarlo muy cuidadosamente antes del parto. Por último, ¿qué debería hacer una mujer después de un parto o una cesárea? Lo recomendable es que 1. Tenga una alimentación balanceada. 2. Cuide su higiene personal. 3. Descanse todo lo que pueda. Y 4. Tenga el hábito de ducharse diariamente. Chicas y chicos, me despido. Espero que les haya gustado este video y la información, tanto como yo disfruté de contarles esta información y hacer los dibujos. Que por cierto, los dibujos son algunas escenas de las parejas primerizas en los embarazos o en la labor de parto. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que puedan compartir esto para que más personas lleguen a saber sobre estos temas. Y eso es todo. Pero dicha toda esta información, recuerden, no se embaracen a una edad muy temprana.